empezar, Juan Antonio Navas es doctor en Ciencias Biológicas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de la Universidad de Córdoba. Es investigador científico del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, responsable del Grupo de Fitopatología de Sistemas Agrícolas Sostenibles y del Grupo de Investigación AGR 136 Sanidad Vegetal del Plan Andaluz de Investigación. Es miembro del panel PLH Sanidad Vegetal de la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y miembro del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de Análisis de Riesgo a Xylella fastidiosa de la EFSA. Es autor o coautor de 66 publicaciones en revistas científicas referenciadas, incluidas en el Journal Citation Report, 6 International Meeting Abstracts en revistas científicas JRC-SCI, 9 capítulos de libro, 7 artículos científicos en revistas no incluidas en el JCR y 25 artículos en revistas de carácter técnico o divulgación. Su título de la ponencia es La amenaza e impacto de las enfermedades de plantas. Buenos días. Antes de empezar, agradecer a la organización la oportunidad que me dan de participar en esta jornada. Evidentemente biotecnológica, pero mi presentación no va a ir en ese sentido, sino que un poco va a ser una presentación introductoria de cuáles son las amenazas o principales impactos que tienen las enfermedades en los cultivos. A lo largo de la presentación voy a tratar de destacar cuáles o de indicar de forma somera, puesto que el tiempo de que disponemos tampoco es demasiado, cuál es la significación de las enfermedades y cómo afectan a los rendimientos, cuáles son los cambios en los escenarios agrícolas que pueden afectar o que pueden modificar el efecto de los patógenos y, bueno, al final dar algunas indicaciones sobre los retos que la fitopatología tiene en cuanto al control de enfermedades, fundamentalmente de los nuevos escenarios que se plantean con enfermedades emergentes que veremos a lo largo de la jornada. Bueno, todos sabemos que un cultivo o una planta tiene un potencial de rendimiento que viene determinado por sus características genéticas, pero ese potencial máximo alcanzable, aparte de esa expresión genética máxima que puede tener, está determinado también por una serie de factores ambientales como el CO2, la radiación, temperatura o las características fisiológicas del cultivo. Sin embargo, existe una serie de factores limitantes de esta producción, de forma que de esta potencial llegamos a un rendimiento alcanzable debido a factores limitantes de carácter abiótico, como el agua, disponibilidad de nutrientes u otros factores que nos permiten tener un margen de incremento de rendimiento si optimizamos la utilización de estos factores limitantes. Pero también, y es el tema al que voy a dedicar el resto de la presentación, al final lo que tenemos es un rendimiento real, puesto que además de estos factores limitantes tenemos factores reductores de esta producción, que en general son las enfermedades de mala hierba y plagas, y en este caso nos vamos a dedicar únicamente a las enfermedades de planta, y de nuevo tenemos un margen mediante el control de estos factores reductores de un incremento de rendimiento hasta tratar de alcanzar el óptimo potencial del cultivo. Hay diversos estudios, es muy complejo el poder estimar de forma precisa las pérdidas debidas a enfermedades a nivel global, pero hay 2 estudios bastante concienzudos en cuanto que contemplan 8 de los cultivos más importantes a nivel global, en el que se estima que el producto cosechado apenas llega al 68% de la producción total, por tanto hay alrededor de un 32% de pérdidas debidas a estos factores limitantes de la producción, como son las malas hierbas en torno al 9%, las plagas también el 10% y las enfermedades en torno al 13%. Esto para este periodo, pero cuando se repite esta evaluación, algunos años más tarde vemos que prácticamente las cifras se mantienen, lo cual indica que a pesar de todos los avances que se están produciendo, no somos capaces o no se logra reducir de forma significativa las pérdidas debidas a estos factores limitantes. Además, a esto habría que unir las pérdidas en post cosecha, que se estiman también alrededor de un 35% de esta producción total, con lo cual estos valores se incrementan considerablemente. Si evaluamos únicamente las pérdidas debidas
a 5 enfermedades relevantes a nivel mundial, como el carbón del maíz, el milio de la patata, la necrosis del arroz, la roya de la soja, la roya negra del tallo del trigo. Eso supondría que si evitamos las pérdidas debido a estas enfermedades en estos cultivos, podríamos alimentar a más del 8% de la población mundial. Es decir, que el reducir estas pérdidas tiene una importancia no solo económica, sino desde el punto de vista social. Pero todos estos números son cuando se incluyen prácticas de control o prácticas para tratar de reducir el efecto neto de estos factores limitantes. Si no se utilizasen medidas de control, se estima que la producción total, la producción disponible real, no llegaría apenas al 30%. Y la protección que conseguimos mediante las diferentes medidas de control pueden suponer un 28% para llegar a ese 68%, en torno al 68% de producción real que se alcanza. De ahí la importancia de practicar medidas de control, obviamente, y de mejorar la eficiencia de estas medidas de control para lograr incrementar los niveles de cosecha real. Ya pasando a los tipos de enfermedades, aunque para la inmensa mayoría de vosotros seguro que son muy familiares, van a depender de la interacción que exista entre los 3 componentes, o sea, el célebre triángulo de enfermedad que utilizamos los fitopatólogos, en el que se evalúa la interacción entre los 3 componentes, la planta, el patógeno y el huésped, y en función de esa interacción, la planta, el ambiente y el patógeno, hay distintos tipos, grandes grupos de enfermedades, aquellas que afectan reduciendo la densidad final de plantas, como la muerte de plántulas, aquellas que fundamentalmente reducen la absorción y translocación de agua y nutrientes, como las podredumbres de raíces o las marticeses vasculares, y tenéis algunos ejemplos de enfermedades relevantes que afectan a estas actividades. La actividad meristemática con el desarrollo de chancros o nódulos causados fundamentalmente por nematodos. También aquellas que afectan o interfieren con la radiación solar y la fotosíntesis de la planta, como muchas marchiteses foliares, el milio de la patata, en este caso la rabia del garbanzo, una de las enfermedades en las que empecé mi carrera de investigación, y también otras en las que se afecta a la tasa de distribución de asimilados, fundamentalmente causada por fitoplasma y o virus. Son grandes grupos, una forma simple de clasificar las distintas enfermedades de las plantas en función de la función en la planta a la que más afecta. Recientemente se ha establecido como un listado de las enfermedades más peligrosas, o sea, las armadas y peligrosas, en las que se incluyen, todos son patógenos excepto una mala hierba, una planta adventicia, y destacan a nivel global la roya del tallo del trigo, el milio de la patata, la cigatoga negra de la banana, la muerte de plántulas en arroz, la roya asiática de la soja y el virus estriado de la casada. Son enfermedades que a nivel mundial se han destacado como las más relevantes, aunque evidentemente en distintas zonas del mundo pueden ser estas u otras las que sean más importantes, pero a nivel global son las que una serie de investigadores han determinado como las más relevantes. Pero las enfermedades o los patógenos han ido causando problemas muy serios con hambrunas en los últimos al menos 200 años, y hay repetidamente, cada cierto tiempo, en distintas zonas del mundo se producen enfermedades devastadoras que no afectan solamente a la producción y tienen repercusiones económicas, sino también causando grandes hambrunas, incluso teniendo un efecto social muy relevante. Si evaluamos cuál, en un periodo relativamente reciente, entre 2010 y 2015, Weber identificó las nuevas citas que se producían de enfermedades en distintas partes del mundo. Aquí veis, en cada uno de los colores indica aquellas en rojo producidas por virus o viroides, en azul los hongos, en verde bacterias y otro grupo de patógenos. A grandes rasgos, la mayor parte de las nuevas citas se producen
en el hemisferio norte, aunque también hay nuevas identificaciones de forma relevante en Australia y también en algunas zonas de África y Sudamérica, pero fundamentalmente se producen en el hemisferio norte. Los cultivos más afectados a nivel global serían maíz, banana, cítricos y patata. También hay una relativa importancia de aquellas enfermedades que son transmitidas por insectos vectores. El caso de algunas de las enfermedades que ya se han citado en la presentación y que van a ser objeto de charlas exclusivas para ellas, y también la aparición no solo de nuevos patógenos, sino de nuevas estirpes que presentan una mayor virulencia o, por ejemplo, una resistencia a los productos que se utilizan para su control. Esto a nivel global, pero en patógenos forestales está bastante mejor estudiada la prevalencia de estas nuevas enfermedades, y también recientemente se ha publicado una relación únicamente para Europa en cuanto al número de especies invasoras por cada uno de los países. Y si vemos aproximadamente la parte sur y central de Europa, donde mayor número de nuevas invasiones de patógenos se han observado en especies forestales, y parece que decrece hacia el norte. Si aquí se agrupan los países por su nivel por el número de nuevas especies que se han identificado, pues vemos que los países nórdicos tienen un menor porcentaje de invasión. La zona media de Europa, zona continental, tendría una proporción intermedia, y los mayores números de nuevas identificaciones se producirían en la región mediterránea y atlántica. Por tanto, el objeto de esta jornada son las enfermedades emergentes, que definidas formalmente son aquellas causadas por patógenos que bien han incrementado su incidencia o su rango geográfico, o son capaces de infectar nuevos huéspedes, han cambiado su forma de interaccionar con la planta, bien han surgido de nuevo, son nuevas enfermedades, o bien han sido establecidas nuevamente o reconocidas nuevamente cuando habían dejado de tener importancia, que también podría denominarse como reemergente. Voy a ir intercambiando el término emergencia o reemergencia en función del caso concreto. Estos investigadores, con una base de datos que probablemente os suene, de PROMED, en el que periódicamente se evalúan las nuevas citas de nuevos patógenos, o bien en nuevas zonas geográficas o nuevos patógenos para determinados cultivos, evaluaron por grupos taxonómicos que el mayor número de enfermedades emergentes se producen o son causadas por virus, seguidas por hongos, bacterias y en menor medida por el resto de grupos de patógenos. Pero también trataron de identificar cuáles eran los factores que podían ser inductores de esta nueva emergencia, y se identifica la nueva introducción, las condiciones ambientales como responsables de en torno al 25% de estas nuevas introducciones. Podemos pensar si eso está relacionado o no con cambio climático, podría ser o no. También las tecnologías de la producción, como consecuencia de los cambios en la agricultura, la intensificación, modificación de prácticas de laboreo, incorporación de regadío, nuevas variedades, etcétera, serían responsables de en torno al 9% de esta nueva emergencia. También cambios en la naturaleza de las poblaciones de los vectores. Hemos visto que muchas de las nuevas enfermedades están asociadas o son transmitidas por algún vector. También cambios en la diversidad de las poblaciones del patógeno pueden ser también responsables de alguna de estas nuevas emergencias. Y, como decía al principio, la principal vía de incorporación de enfermedades a nuevas zonas serían aquellas que son consecuencia de introducción. Más de la mitad se estima que son consecuencias de la introducción de estos patógenos en nuevas áreas en las que anteriormente no estaban presentes. Si vemos esta misma evaluación a nivel de grupo taxonómico, hongos, bacterias y virus, vemos que en todos los casos las introducciones son la principal vía de emergencia, entre el 70 o el 40% de virus y bacterias, y intermedio en el caso de hongos. Las modificaciones ambientales, que como digo pueden estar relacionadas o no con el cambio climático, son responsables en torno al 40% de hongos y bacterias, en menor medida de los virus. Y cambios en la producción
afectarían también fundamentalmente a bacterias y en menor medida a virus, y otros factores como las modificaciones en las poblaciones de los vectores o de cambios en el patógeno serían responsables del 16 o el 5% respectivamente en el caso de las enfermedades causadas por virus. Algunos ejemplos de estas enfermedades emergentes a nivel global sería la muerte súbita de robles y encinas en Europa, el chancro resinoso del pino, tanto en Estados Unidos como en Europa, el mal de Panamá o en distintas zonas del mundo, la necrosis de la espiga del trigo y las dos enfermedades que ya van a ser abordadas en esta jornada, el HLV y la Xylella fastidiosa, en el caso de Italia en un principio y en otras zonas de Europa posteriormente. Estas enfermedades, como he venido repitiendo, no solamente son causantes de pérdidas de producción, pérdidas económicas, sino que también han tenido o están teniendo un gran impacto a nivel social por las pérdidas la severidad de las epidemias que causan. Uno de los ejemplos más llamativos en los últimos años es la fusarisis vascular de la platanera, o mal de Panamá, causado por una nueva estirpe de una nueva raza de la especie que causaba esta enfermedad anteriormente, de Fusarium oxysporum facial cubense, la que se ha denominado TR4, la raza tropical 4, o en el caso de la necrosis de la espiga del trigo también ha tenido un gran impacto por la aparición de nuevas especies que son capaces de atacar de forma mucho más virulenta estos cultivos de lo que hacían especies anteriores de estos mismos géneros. En cuanto a cuáles pueden ser los factores que determinan o que conllevan o conducen a esta diseminación transfronteriza de los agentes fitopatógenos, en primer lugar, como muchos de vosotros probablemente estéis pensando, sea la identificación del tráfico de material vegetal a nivel global, la globalización, con el movimiento de toneladas de semillas, bulbos, estaquillas o distintas formas de multiplicación de especies vegetales a nivel global. A término ilustrativo, las importaciones en 2014 en la Unión Europea, el último dato disponible, al menos que yo haya encontrado, es superior a las 400.000 toneladas si contabilizamos flor cortada, plantas coníferas, bulbos, etcétera, procedentes de países externos, evidentemente, a la Unión Europea. Esos niveles además se han mantenido en los últimos 10 años en torno a esas 400, 500.000 toneladas a nivel global, pero también es muy llamativo que de esas 500.000 en torno a 300.000 son flor cortada, pero también un porcentaje muy relevante, en torno a las 100.000 toneladas, de plantas en maceta. Tienen evidentemente un mayor peligro de transmitir enfermedades, sobre todo aquellas que están restringidas o que no son visibles externamente y que por tanto la posibilidad de transmitir nuevos patógenos es muy elevada. En el caso de España se estima que en 2015 se importaron en torno a 35.000 toneladas de plantas vivas de especies dentro o fuera de la Unión Europea, así que también a nivel local español tenemos una gran cantidad de importación de plantas que pueden ser esa vía de introducción. Y otros factores que contribuyen a esta posibilidad de introducción de nuevos patógenos es la desaparición de barreras fitosanitarias dentro de la Unión Europea en general, aunque hay casos como patógenos de cuarentena en los que eso está restringido. La ineficiente certificación de material vegetal, en muchos casos no se dispone o no se quiere disponer de mecanismos que certifiquen de forma eficiente la sanidad del material de plantación, y también en otros casos la lentitud en la respuesta hacia acciones que impidan el desarrollo de nuevas introducciones una vez que se ha constatado esa introducción y establecimiento en una determinada área. Estos factores son los que contribuirían a esta proliferación de nuevas introducciones a nivel europeo fundamentalmente. Uno de los casos más llamativos de esta introducción, y esta imagen es antigua, pero hoy día estaría muchísimo más la prevalencia de esta enfermedad, el chancro
del freino en el Reino Unido, causado por Hymenocyphus fraxineus, o el nombre antiguo Calara fraxinea, en el que de forma rápida y desde la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, el IUFRO, se ha reconocido que el tráfico internacional de material vegetal es el que está produciendo o el responsable de este incremento reciente y la globalización de esta enfermedad en determinadas zonas de Europa, en las que se ha ido identificando progresivamente la incidencia de esta enfermedad, pero que, de acuerdo a lo que yo conozco, especialmente relevante en el Reino Unido. Otros ejemplos llamativos de las consecuencias de una introducción, me da cierto pudor hablar de esta enfermedad en Valencia, pero la información de la que yo dispongo fue, bueno, el virus de la tristeza de los cítricos fue introducido en torno a los años 30 en esta zona, procedente de plantas importadas de California, causando epidemias esporádicas en torno a los años 50, siendo responsable de en torno al 50% de plantas enfermas, tanto en naranjo dulce como mandarino, que estaban injertados sobre el naranjo amargo, que era la clave de la mayor incidencia de esta enfermedad. Eso provocó que más de 40 millones de árboles se eliminaran hasta el año 2000. La puesta en marcha, bueno, el valor que alcanzaba ese número de plantas eliminadas, en torno a los 1.000 millones de euros, y a partir de ahí se puso en marcha un programa modelo de reconversión citrícola en la que se desarrollaron variedades certificadas y uso de patrones tolerantes a esta enfermedad, pero nuevamente la incidencia de nuevos vectores o vectores más eficientes o nuevas estirpes del virus son las que mantienen la alerta en cuanto al efecto devastador que puede tener esta enfermedad. A nivel general, se estima en unos 50 enfermedades las que se han introducido en España desde principios, en torno al año 2000 hasta 2016, y 15 de ellas están producidas o bien por hongo miceto, en el que las consideramos globalmente, afectando fundamentalmente a cítricos, mango, el caqui, también en esta zona, bacterias fitoplasma, en torno a 13 nuevas enfermedades se han introducido en estos últimos años, afectando a frutales de pepita, el kiwi, frutales de hueso, viñedos, y finalmente virus y viroides, en torno a 21 enfermedades distintas y 2 nematodos son los que se consideran que son enfermedades surgidas nuevamente en España en los últimos años. O sea que es un problema no solo global, sino también particular de las distintas zonas de producción en España. Comentaba que en torno al 25% de esas nuevas introducciones son debidas a modificaciones en el ambiente, y ahí siempre existe la duda de si realmente es el cambio climático el responsable de estas modificaciones o no, pero sin entrar en eso, simplemente consecuencia de que hay unas nuevas condiciones ambientales que propician que determinados patógenos, determinados huéspedes se desarrollen mejor. Hay algunos ejemplos ya constatados en la literatura en las que por ejemplo, distintas especies de Phytophthora han incrementado notablemente su incidencia, causando problemas de raíces en especies forestales en el centro de Europa, debido fundamentalmente al incremento de la temperatura media, cambio en los niveles de precipitación o la tendencia a lluvias más intensas, son las que se atribuyen como los principales factores que han conducido a esta mayor incidencia. También en el caso de Estados Unidos, también en una especie forestal, la ocurrencia de epidemias severas por este hongo, también como consecuencia tanto de modificaciones en la temperatura o en la humedad a través de modificaciones en la precipitación. Entonces, son efectos constatados. A nivel europeo también ha habido un incremento de la severidad y rango geográfico del pie negro de la colza, fundamentalmente en el Reino Unido, que se ha asociado a ese incremento de temperaturas invernales. Una mayor incidencia en Alemania de la cercosporiosis de la remolacha azucarera, mayores riesgos de mildiu causados por Phytophthora infestan en patata, en Finlandia, en el norte de Europa, aparición de poblaciones de roya estriada del trigo, también mejor adaptadas a condiciones de clima más cálido, o el desplazamiento de especies como consecuencia de mejor adaptación
de una especie con respecto a otra a nivel europeo, como por ejemplo de Monilinia laxa respecto a Monilinia fructícola. Así son cambios en las condiciones ambientales constatados en la literatura en las que se ha asociado esa modificación con esos cambios ambientales. En cuanto a la repercusión que estas introducciones pueden tener cuando se incorporan a nuevas áreas, de forma simple se producen reencuentros de patógenos exóticos con especies vegetales con las que no habían convivido, o bien lo contrario, reencuentros de especies vegetales exóticas con patógenos nativos de zonas de producción con los cuales tampoco habían convivido, por tanto no han podido coevolucionar, o bien patógenos poco especializados, pero que son capaces de causar nuevas enfermedades en huéspedes los que anteriormente no lo habían sido. Como ejemplo, un ejemplo clásico de estos encuentros de nuevos patógenos con nuevos huéspedes es el chancro del castaño americano, causado por Grifoniectes parasítica, en que al principio del siglo de los años 1900 no presentaban ninguna enfermedad, pero que pocos años después, como consecuencia de la introducción de un hongo originario de Asia Central, causó unas pérdidas muy severas en los castaños de esta zona de Estados Unidos. Otro ejemplo son los que vamos a ver durante la jornada. También, como he comentado, Phytophthora es uno de los, en este caso Miseto, en el que parece que este movimiento de material vegetal unido a modificaciones ambientales está presentando una mayor incidencia fundamentalmente en Europa, con la aparición de nuevas especies que afectan a nuevos huéspedes de forma continuada. También hay una evolución hacia la identificación de nuevos patógenos, un mecanismo que hasta ahora se había considerado raro o no se le había prestado, no se tenía las herramientas necesarias para poder detectarlas, con la aparición de especies híbridas entre hongos o misetos que dan lugar a la aparición de estas nuevas especies híbridas que pueden tener nuevas capacidades en cuanto a aumentar su virulencia o ser capaces de presentar resistencia o cualidades que le confieren nuevas habilidades en cuanto a adaptarse a nuevos huéspedes o presentar alguna resistencia a productos que se utilizan para su control. Ejemplo de ello es muy conocido también, el de la raza UG99 de la roya del trigo, o bien asociado a la intensificación en el manejo de cultivos, otro de los factores que son responsables de esta nueva emergencia de enfermedades, como la necrosis de la espiga del trigo o algo más cercano a nuestro trabajo, puesto que llevamos nuestro grupo bastantes años trabajando en este problema, la emergencia de la verticilosis del olivo como consecuencia de la intensificación de la producción oleícola. Aquí tenéis un ejemplo, tengo que ir abreviando porque me queda todavía algo que presentar, del primer caso de la roya del trigo, como a partir de la aparición de esta nueva raza supervirulenta que superaba los distintos genes de resistencia que se venían utilizando, se ha ido expandiendo en África y Asia. También el que comentaba de la necrosis de la espiga de la cebada, causando grandes problemas en Estados Unidos como consecuencia fundamentalmente de la modificación de las prácticas de cultivo, la utilización de técnicas de no laboreo que acumulaban los restos de la cosecha y eso provocaba el incremento de forma extraordinaria del inóculo disponible y la emergencia de esta enfermedad en esta zona que anteriormente se mantenía controlada. Y el caso que he comentado de la verticilosis del olivo, que fue identificada por vez primera en Córdoba en el año 1980 por un patotipo poco virulento, no defoliante, pero que tras pocos años después, 17 años después, en los años 90, se identificó una nueva variante de este hongo que se denominó defoliante, mucho más virulento. Actualmente está presente ya en gran parte de España y se ha asociado a un cambio en la olivicultura, fundamentalmente en Andalucía, buscando nuevos sistemas productivos, utilizando plantones autoenraizados, alta densidad de plantación, utilización de suelos fértiles, la incorporación del riego, un factor
muy importante en cuanto a la distribución del patógeno en distintas zonas. Y si comparamos la habilidad de los dos patotipos, el patotipo defoliante respecto al no defoliante, o sea, el originario frente al nuevo desarrollado aparecido en los años 90, son capaces de causar enfermedad con una densidad de núcleo mucho mayor, presenta una mayor virulencia en prácticamente todas las variedades de olivo cultivadas, al menos en el sur de España, respecto a aquellas que son resistentes al patotipo no defoliante, y tienen un mecanismo muy eficiente de dispersión entre distintas zonas, bien en restos de cosecha, suelo, o fundamentalmente se distribuyen en el agua de riego y por tanto está distribuyéndose de forma generalizada, de forma que la situación actual es que la enfermedad afecta al 34% de los cultivos de los olivares en Andalucía, y tenemos 1.600.000 hectáreas, y la prevalencia del patotipo defoliante es superior al 80% en todas las regiones andaluzas. El patotipo defoliante ya está presente en las 8 regiones, en las 8 provincias de Andalucía. Ya para terminar, algunas conclusiones, fundamentalmente pensando en la mesa redonda de esta tarde. Bueno, en España creo que todos somos conscientes de que existen problemas fitosanitarios muy importantes y muy variados. Algunos son endémicos de la agricultura española, pero otros son consecuencia de introducciones de agentes exóticos que se han establecido bien por la dificultad que tienen para su control o la ineficacia de las acciones que se pusieron en marcha tras su detección. Son muy complejos por diversas razones, la diversidad y los múltiples agentes que pueden estar implicados en algunos casos. Su complicada biología, ecología y epidemiología, que incluye distintos mecanismos de diseminación, transmisión, nuevos oponentes patogénicos y también, muy importante, los efectos que pueden tener esa modificación de prácticas de cultivo en la dinámica de estas enfermedades. Por tanto, eso requiere un abordaje tal y como está contemplado en la legislación de estrategia de gestión integrada, que no es algo nuevo, sino que en los años 50 ya se estableció esta forma de tratar las enfermedades, pero que requieren de un conocimiento científico para poder abordarlo y de una formación especializada para poder llevar a cabo con éxito esta nueva estrategia de control de enfermedades. Y sobre todo destacar que para poder tener éxito en esta aplicación hay que reforzar las medidas y los recursos de certificación de material vegetal para poder empezar desde cero, y también es necesario incrementar o mejorar, optimizar la inspección sanitaria en el tráfico de este material mediante el desarrollo de nuevos protocolos que sean más eficientes. Y con esto termino. Agradecer a los organizadores de la jornada por permitirme estar aquí y obviamente a mi grupo de investigación, algunos componentes están aquí, y en particular a Rafael Jiménez Díaz, que es responsable de mucha de la información que yo os he presentado. Y nada más, agradecerles por su atención.